Bueno, pues sean todos bienvenidos una vez más aquí a Biografía del Misterio. Ya estamos de regreso, como todos los días. Saludar a mis moderadores que ya vi que están bien al pendiente. Muchas gracias, chicos. Saludos para el buen John, un abrazo. También un saludo para Jesse, para Andy, para Les, para todos los que ya están con nosotros. Sean bienvenidos una vez más aquí a Biografía del Misterio. Como saben, nosotros nos dedicamos a contar, relatar y narrar aquellas historias, mitos y leyendas que tienen que ver con el ámbito paranormal, situaciones que pues a todos nosotros nos ha encantado desde un inicio. Saludos para Sandra y también para Juan Diego que ya nos están acompañando el día de hoy y recordarles a todos y cada uno que aquí si tienen alguna historia o si ustedes quieren compartir algún relato lo pueden hacer. Son bienvenidos, no hay ningún detalle, solo lo único que tienes que hacer es en la parte donde yo me encuentro, aquí abajo se encuentran dos muñequitos, uno color cian y el otro color magenta. Tú le puedes dar un tap ahí, me mandas una solicitud y ya posteriormente a eso puedes subir a los paneles de biografía del misterio. Ojo, hay un término como tal, un término de tiempo porque a veces son muchos los que pues obviamente quieren entrar y el término es de 18 minutos aproximadamente. Es un buen tiempo en el cual nos pueden explicar muchas cosas o muchos temas paranormales y de esta forma pues vamos a ir haciendo este tipo de live, ¿no? Entonces, de esta forma, pues me gustaría comentarles a todos y cada uno que vamos a darle paso. Saludos para Andy, que nos está acompañando, al igual que para Salvador, que ya también llegó con nosotros. Un abrazote, mi Salvador, qué bueno que nos estás acompañando. Y bienvenidos a todos y cada uno de los que ya están el día de hoy acompañándonos en Biografía del Misterio. Pues tenemos algunos relatos, tenemos algunas leyendas, pero lo importante del día de hoy que yo creo son aquellas historias, aquellas experiencias como tal de los seguidores que nos han podido comentar esta situación y de esta forma pues vamos a poder hacer más temas paranormales. Entonces chicos pues vamos a comenzar con estas situaciones. Y déjenme comentarles que tenemos por aquí las leyendas que tenemos para todos ustedes. Saludos para todos los del canal de Telegram y también para todos los que se van uniendo, que son nuevos aquí en la familia de Biografía del Misterio. Ya nada más les encargo los comentarios a los moderadores, por favor, que me echen la mano por ahí. Saludotes a todos los que ya están ingresando. Nuestra primera leyenda como tal sería la siguiente. Hay un usuario que ni siquiera entiendo sus comentarios. Ahorita acabo de ver. Vamos a bloquear ese usuario. O bueno, lo vamos a silenciar porque ni siquiera sé quién sea. Entonces, después de esto, pues vamos a pasar con lo que son las historias, con lo que son las leyendas. Como les iba diciendo, la primera de nuestras leyendas que tenemos para todos ustedes sería esta, que dice así. Dice, si alguna vez trabajas de noche en un centro comercial, hay gritos que nadie debería de escuchar. Era mi primer turno como velador nocturno en el centro comercial grande, de 2 pisos y lleno de tiendas. Todo estaba oscuro, salvo algunos focos que apenas iluminaban los pasillos. El guardia del turno diurno me advirtió algo extraño. Si escuchas voces en el segundo piso, no te acerques, ignóralas. Nadie está allí, pero muchos han oído gritos y lamentos. Yo no le creí, pensé que solo sería para asustarme por ser nuevo. Comencé mi ronda revisando las cámaras, comiendo tranquilamente mi cena, sin imaginar lo que me esperaba. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando escuché los primeros gritos. No eran solo voces, eran lamentos desgarradores como si alguien sufriera de manera horrible. Tomé mi linterna y subí al segundo piso. Entre más me acercaba a la parte trasera, más intensos se hacían los sonidos, hasta que llegaron a la última tienda, una gran tienda departamental. Alumbré con mi linterna, revisé cada rincón, y no había nada. Nada, solo el eco de esos gritos que helaban mi cuerpo. Regresé a mi oficina tambaleando, pero los lamentos
continuaban durante más de una hora. Al día siguiente, conté lo sucedido a una amiga. Me explicó que años atrás en ese mismo lugar hubo una tragedia. Una despedida de soltera en un salón de eventos terminó en una explosión por una fuga de gas. Varios trascendieron, incluyendo a la futura novia, y muchos más quedaron gravemente heridos. La zona estuvo deshabitada por años antes de que la tienda rentara el espacio. Entendí entonces que lo que escuchaba no eran simples ruidos, eran las almas atrapadas de aquellos que trascendieron en ese lugar. Durante los meses que trabajé ahí, los gritos se repetían cada noche, a la misma hora. Nunca vi figuras, solo escuchaba los lamentos, y algunos compañeros me contaban historias de carritos que se movían solos, o voces en la oficina del gerente cuando no había nadie. Si alguna vez escuchas gritos en un lugar vacío, corre, o tal vez decidas ignorarlos, pero recuerda, algunas almas nunca descansan. Esta es nuestra primera historia, vamos a pasar con la segunda apresuradamente para empezar con este tipo de relatos que ya tenemos. Inicia de esta forma, dice: nunca creí en fantasmas, hasta que escuché la voz de un hombre salir del cuerpo de un niño. Siempre cuidaba a niños, algunos días a la semana. Gracias a recomendaciones, terminaba trabajando con varias familias. Un día, una amiga de una clienta me pidió que cuidara a su hijo por una noche. Acepté sin pensarlo. Al llegar, la mamá me presentó al pequeño y me explicó sus rutinas, tareas, televisión y dormir. Ella y su esposo asistirían a una boda y regresarían pasada la medianoche. Todo parecía normal. Llegada la hora de dormir, el niño se fue a su cuarto y yo me quedé en la sala leyendo. De pronto, el perrito comenzó a ladrar desesperadamente. Se acercó al cuarto del niño, pero no se atrevía a entrar. Su miedo era palpable. Fui a ver qué pasaba. Toqué la puerta, pero el niño no respondió. Entonces, escuché algo imposible. Una voz grave, profunda, de hombre adulto proveniente del cuarto. Abrí la puerta y lo vi sentado en la cama de espaldas, murmurando cosas sin sentido, con esa voz extraña. Intenté acercarme y gritarle su nombre. Nada. Cuando finalmente me miró, dejó de hablar y se levantó, extendiendo sus brazos hacia mí. Cada paso que daba era escalofriante, y su voz retumbaba como si no fuera del niño. Salí corriendo, llamando a sus padres sin respuesta. El perrito se escondió temblando debajo del sillón. Minutos después, el niño salió llorando, recuperando su voz. Confesó entre sollozos: es mi abuelo. Se mete en mí de vez en cuando. Siempre me dio miedo. Me contó que sus padres ya sabían y que habían llamado a un sacerdote para bendecir la casa. Su abuelo trascendió años atrás. Había tenido relación con una mujer considerada bruja y creen que su trascendimiento fue provocado. Nadie entendía por qué eligió a su nieto para manifestarse. Cuando los padres llegaron, confirmaron todo. Me despedí sin volver jamás. Esa noche entendí que hay cosas que no se pueden explicar. Si yo sentí miedo, no me imagino lo que vivió ese niño. Bueno, el siguiente relato que tenemos es este. Dice: esto que les voy a contar me pasó hace 2 años, cuando tenía 20. Yo vivo en Colima, Jalisco. Pero un fin de semana me fui a quedar a dormir en casa de mi primo, que vive en una ranchería llamada San Marcos, que está como a unos 30 o 35 kilómetros de aquí.
Ese día nos la pasamos bien, platicando, comiendo, y ya en la noche se nos ocurrió una locura. Dijimos, ¿y si nos metemos al panteón? No más por andar de curiosos, la verdad. Creo que no le dijimos nada a mis tíos, los papás de mi primo, porque sabíamos que no nos iban a dejar. Ya como a la 1 de la madrugada salimos con cuidado y nos fuimos al cementerio. Por un lado, no tiene barda, solo una cerca de troncos con alambre de púas, que es bien fácil de brincar. Lo hicimos sin problema. Ahí andábamos, alumbrando con el celular, viendo las tumbas, leyendo nombres, y la verdad, no se sentía raro ni daba miedo. Era más la adrenalina por estar haciendo algo prohibido. Pero justo cuando ya nos íbamos a salir, empezamos a escuchar el llanto de una mujer. No era un grito ni un lamento feo, más bien un llanto bajito, como triste. Nos detuvimos y nos miramos sin decir nada, tratando de ver de quién y de dónde venía. Volteamos para todos lados, pero no vimos a nadie, hasta que al final la vimos. Era una mujer vestida completamente de negro, con un velo que le cubría la cara y cargando unas flores. Pensamos que tal vez estaba visitando la tumba de algún familiar, aunque se nos hizo raro, porque ya era bien tarde, les repito, era como la 1 de la mañana. La estuvimos observando unos segundos, y justo cuando llegó frente a una tumba, desapareció. Así, de un segundo a otro, se desvaneció. No gritamos ni nada, pero salimos corriendo de ahí con rumbo a la casa. Jamás le dijimos nada a nadie, porque teníamos miedo de que nos regañaran por salir de madrugada. Pero esa noche jamás se me olvidará. Fíjense que eso me trae a colación. También hace un tiempo unos muchachos nos mandaron sus experiencias, o más que nada una de sus experiencias. Esta experiencia tenía que ver con una situación así parecida. Los chicos como tal son creo que de Veracruz, si no estoy mal. Y ellos nos explicaban que esa ocasión que tuvieron la fortuna de poder ir al panteón, y más que nada pues una desdicha para muchos, ¿no? Nos comentaban una situación muy particular. Los muchachos en general no tenían como que una creencia a ciencia cierta sobre el tema paranormal, ¿no? De hecho, ellos habían ingresado al cementerio porque querían observar si realmente todo este tipo de temas pues era verdad, ¿no? O sea, si es verídico que en los cementerios pues asustan, o si es que se ven fantasmas, sombras y temas como esos. Pero bueno, ya entrados todos ellos, era un grupo de aproximadamente, si no estoy mal, creo que unos 5 o 6 personajes que entraron al cementerio y nos contaban su situación, ¿no? La situación era que cuando ellos ingresaron al cementerio, empezaron como que con una forma de, pues, de echar relajo como tal. Los chicos nos comentaban que no habían tenido algún tipo de experiencia como esta, tampoco nunca habían tenido el valor de meterse a un cementerio como tal, porque en realidad ellos pues no se dedican ni a situaciones paranormales ni nada de esto. Recuerdo que me habían comentado que pues obviamente les gustaba situaciones así, ¿no? O sea, les gustaba ver videos de terror, películas de terror y que también escuchaban podcasts que tenían que ver con situaciones así. Ellos relataban que el cementerio en donde habían ido era parte de una comunidad o de un municipio pequeño y que estaba alejado de donde estaba el poblado más cercano. Recuerdo que nos habían dicho que en esa ocasión el cementerio estaba como que dividido, se podría decir, como por alambre de púas. Había como que unos caminos que delimitaban como tal este cementerio, ¿no? Por dentro, no solo por fuera. Por fuera tenía alambre de púas y aparte había unas bardas. Relataban estos muchachos que esa ocasión pues fueron de noche, o sea, el chiste era ver si realmente en estos lugares pues se manifestaba lo que sería tan conocido como el fenómeno paranormal, fantasmas, almas en pena y temas como esos, ¿no? Curiosamente, estos muchachos relataban que ahí en ese cementerio la gran mayoría de tumbas o la gran mayoría de, pues sí, de lugares donde descansa una persona, siempre tenían como que 4 tubitos, se podría decir, que sostenían una lámina en la parte de arriba y esta lámina hacía la función de un techo.
Eso es un dato sumamente interesante e importante para la historia, porque los chicos empiezan a caminar por aquí dentro del cementerio y relataban que hay una parte, que es la parte principal por donde uno entra, en donde se encuentran bastantes, pues, tumbas que no tienen estos techos, y conforme te ibas internando en lo que sería el cementerio, ya iba existiendo más esta parte de delimitación. Ahora bien, ellos relataban que había una parte muy concreta en donde el cementerio tenía un árbol y me dijeron el nombre del árbol, pero la verdad es que no lo recuerdo. Ellos mencionaban que es un árbol de estos típicos de allá de la zona de Veracruz, que son grandes, son frondosos y temas como esos, ¿no? Entonces, que ahí fue el primer indicio en donde se dieron cuenta ellos que esta situación pues era real, ¿no? O sea, lo que se tenía que ver con el fenómeno, con los fantasmas y cosas como esas. ¿Por qué lo mencionaban? Ellos mencionan que cuando llegaron a esta parte donde se encontraba este árbol, pues allá en Veracruz están acostumbrados a un clima, ¿no? Estarán acostumbrados a un clima, pues se podría decir cálido. Pasan justo por este árbol y de un momento a otro se dan cuenta que la temperatura empieza a bajar. Para esto, ellos se quedan observando unos a otros. Relatan estos chicos que no llevaban para grabar, o sea, llevaban teléfonos y cosas como esas, pero no iban con la intención de grabar algún tipo de fenómeno, de grabar algún tipo de fantasma. La idea real era poder presenciar si esto era cierto, ¿no? O sea, si este tipo de cosas eran ciertas. Pero ¿qué sucede? Sucede que los muchachos empiezan a darse cuenta que cuando baja la temperatura ellos empiezan a tener escalofríos. Esta situación les estaba generando pues una incertidumbre en ellos por no saber qué iba a suceder, ¿no? Sin embargo, este grupo de amigos pues sigue internándose en el cementerio. Relataban estos muchachos que así conforme iban avanzando en el cementerio, a pesar de que es un cementerio de comunidad o un cementerio pues en un lugar alejado, ellos nos comentaban que para poder ingresar estaba la carretera principal que conectaba con otras comunidades, pero de la carretera principal tomabas una desviación y esta desviación era pura terracería. Entonces tenías que internarte en lo que sería la selva. Allá le llaman montes, si no estoy mal, pero pues es este tipo de flora, ¿no? Tenías que internarte por este lugar aproximadamente unos 30 minutos en un camino de terracería, todo esto en automóvil. Y pues no tenía nada alrededor realmente, no había como que algo que se encontrara alrededor, no había casas, no había personas, negocios, nada, porque todo estaba lejos, entre comillas. ¿Por qué? Porque el pueblo todavía estaba más lejos. Eso no significa que el pueblo estuviera cerca de la carretera, no, todavía está un poco más lejos. Los chicos empiezan a internar un poco más en este cementerio y poco a poco se van dando cuenta de algo muy peculiar. Relataban que en la parte de donde se encuentran las lápidas o las tumbas, porque hay muchos en este cementerio, muchas personas pues ya enterradas, ¿no? Y es muy viejo el cementerio por lo que relataban. Pero que hay muchas tumbas que tienen estas como partes, como casas o como si fueran lápidas altas con cruces arriba y temas como esos. Y entonces, entre este tipo de lápidas que se encontraban en los cementerios, ellos mencionaban que a lo lejos se veían como ojitos. Ojitos, pero extrañamente los ojitos no eran como de algún tipo de animal. Ahora, ellos decían, recuerdo que nos estaban comentando que cuando estaban ahí en esa parte y estaban viendo estos pequeños ojitos que se podían medio observar a lo lejos gracias a que alumbraban con los flash pues de sus teléfonos celulares, se daban cuenta que estos ojitos no coincidían, ¿no? Con algún tipo de animal porque estaban muy separados los ojitos unos de los otros. Empezaron a hacer algún tipo de broma, por lo que recuerdo, y nos mencionaban que pues obviamente estaban diciendo, no, pues debe de ser algún animal, debe de ser alguna situación como esta, o sea, no se sugestionen, no tengan ideas tontas y temas así. Resulta ser que los chicos, posteriormente a esta situación, uno de los muchachos que se encontraba ahí, también empezaron como que a querer invocar temas como almas, como demonios y cosas así dentro del cementerio. Ahora, pues nosotros sabemos que en este tipo de lugares siempre hay mucho movimiento de energías, ¿no? Y relataban estos chicos que conforme iban avanzando dentro del cementerio, uno de ellos fue el indicado o el personaje que quiso jugarle al vivo y empezó a tener como que esta situación, ¿no? O sea, empezó a decir si hay algún espíritu o algún demonio,
tal cosa, diablo, temas como esos, Satanás, situaciones así, ¿no? ¿Por qué? Porque los muchachos, pues al final de cuentas, querían ver si el fenómeno paranormal, pues era real. ¿Qué pasa después? Los chicos dicen que en ese momento no ocurrió nada, o sea, no había como que ningún cambio, no había ninguna situación así en el ambiente que ellos pudieran percibir. Sin embargo, posteriormente a esto, los muchachos relataban que se empezaron a dar cuenta que ya empezaba a haber algo distinto, o sea, ya no era la misma situación. ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de que los muchachos empezaban a escuchar cosas y relataban algo sumamente interesante. Decían estos chicos que alrededor de donde se encontraba este cementerio pues no había perros, pero empezaron a escuchar algo así como si fuera un lamento de una persona combinado con el aullido de un perro. Y pues esto les empezó a generar como que una situación de no saber qué estaba sucediendo. La incertidumbre más que nada de no poder entender de dónde venían estos sonidos, ¿no? Relataban estos muchachos que entre ellos se preguntaron porque había uno de este grupo que pues era más cercano a este lugar, era más cercano a este pueblo o a este poblado. Entonces le preguntan, oye, ¿y por aquí hay perros? Y les dice, pero ¿cómo va a haber perros, no? O sea, si los perros aquí pues no hay, o sea, ustedes vieron que venimos por la carretera y después nos desviamos para acá, aquí no hay perros, porque al final de cuentas no hay casas, o sea, no debería de haber algún animal, estamos muy lejos de los poblados. O sea, esto es imposible que sea generado por un animal de estos, ¿no? Esta situación empezó a generar un poco más como ya de incertidumbre en ellos, un poco más de temor y ya se empezaba a palpar en el ambiente esta situación que estaban buscando. El fenómeno paranormal se manifiesta de muchas formas y a veces se manifiesta de formas como llegar a tocar a las personas, como palabras, lamentos y temas como esos. Y esto fue lo que le sucedió a estos muchachos. Pero algo sumamente de cuidado que nos comentaban estos chicos es que cuando uno va con esta situación de estar molestando en lugares como Campos Santos, lugares de descanso y temas como estos, sucede lo que le pasó a ellos. Y esto a lo mejor no es una regla genérica, pero sí les pasó a estos muchachos. Y es una regla que yo he visto que en cierta medida pues ocurre de vez en cuando. Los chicos mencionaban que después de estar así como que platicando con este tipo de fantasmas, de estar tratando de hacer ver si esto existía, llegó un momento en el que empezaron a escuchar como alguien aventaba rocas. Rocas en la parte de los techitos que les comentaba. Los techitos en la parte de arriba tenían láminas de plástico, láminas de metal y entonces los golpes sonoros se escuchaban bastante. El hecho de que ellos se pudieran dar cuenta que ya podían lastimarlos, de que esto ya no era un juego, de que esta situación pues ya estaba escalando un poco más, ya era una situación en donde ellos pues trataron como que de tranquilizarse. Relataban estos muchachos que llegó el momento en el que pues sí se vieron un poco atemorizados. ¿Y esto por qué? Porque una de las rocas que les aventaron pasó bastante cerca del grupo que se encontraba en esa ocasión dentro del cementerio. Ahora, esto no es lo más fuerte que le sucedió a este grupo de jóvenes, sino que posteriormente a esto, el mismo amigo, por lo que relataban ellos, el mismo amigo que estaba diciendo diablo, Satanás y temas como esos, retando a lo mejor hasta cierto punto, pero invocando más que nada este tipo de seres y almas y cosas como esas, relatan que este mismo muchacho empezó a gritar y a decir palabras altisonantes en relación a toda esta situación que les estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque pues ya los iban a poder lastimar, o sea, ya esta situación era más física. Las rocas, pues de un momento a otro sí te pueden llegar a golpear, ¿no? Relataron estos muchachos que entonces empezaron a sentir ya más extraños, mareo, dolor de cabeza, náuseas, situaciones de querer volver el estómago, y posteriormente a esto empezaron a escuchar muchas cosas. Los chicos relataban que se escuchaba como si bastantes personas se encontraran dentro del cementerio y estuvieran caminando alrededor. Ahora bien, esto les generó un poco más de temor
Los chicos también se dieron cuenta que las piedras ya se volvían más constantes, ya pasaban más cerca, y en una de esas, estos muchachos relataban que pues tuvieron que salir de este lugar. A la hora de estar saliendo de este lugar, lo que sí hicieron hincapié muy fuertemente es que en una de las partes de este cementerio, en uno de los costados, no en la salida principal, en uno de los costados había otra salida que también se utilizaba, y relataban los chicos que en esa parte tenía como si fuera un medio arco o como un arco, y que cuando ellos iban saliendo de este lugar, uno de ellos voltea hacia esa zona y entonces empieza a gritar. Sale corriendo más rápidamente y todos, a la hora de voltear hacia este lugar, observan lo que sería una figura oscura parada en esta parte del arco. Una situación completamente extraña. ¿Por qué? Porque no había una forma lógica de poder subirse a este arco. O sea, no había una forma real de que alguna persona les quisiera jugar una broma, ¿no? Era un arco bastante delgado y aparte de eso, pues ya en mal estado porque se encontraba pues desde hace varios años, ¿no? Los chicos relataban que cuando su compañero, que se encontraba ahí, empezó a gritar y empezó a correr, pues obviamente ellos se dieron la vuelta, observaron hacia este lugar y pudieron percatarse que en efecto, ahí en ese arco se podía encontrar lo que se veía como una masa humanoide, algo así como si tuviera algún tipo de velo por completo, no se le veía una forma compleja, solo humanoide, una forma que pues obviamente se veía tapada con algún tipo de manta o algo negro. Sin embargo, esto era pues ilógico. Una persona no podría estar parada ahí en esa parte. O sea, es lo que relataban estos chicos. Esta situación pues les generó bastante temor. Después de esto, los muchachos relataban que pues emprendieron la huida en lo que sería parte de su automóvil. Y cuando llegaron a la parte de la carretera, ya todos un poco más tranquilos, fue el momento en el que se dieron cuenta que esto sí existía. El fenómeno paranormal era una situación que ellos no la creían al 100%. Sin embargo, esta ocasión pues pudieron tener la oportunidad de ver materializado ya no solo el fenómeno paranormal a simple vista, sino de irlo sintiendo poco a poco, de ir viendo toda esta situación cómo va escalando, como uno cuando se quiere pasar de listo o cuando quiere jugarle al vivo, en lugares donde no debe jugarle al vivo, pasan este tipo de temas, ¿no? Cuando uno llega y quiere molestar a los entes, cuando uno llega y quiere molestar a las personas que ya están descansando, bueno, tiende a suceder esto. Como les digo, no es una regla genérica, tampoco es una regla en general, pero sí es algo que se ve por lo regular, ¿no? Y este tipo de historias también nos han mandado los seguidores, porque llegó un momento en el que algunos seguidores también nos comentaban otra historia, en donde un muchacho, también junto con sus amigos, fueron a la casa abandonada de uno de sus tíos que había trascendido ya hace algún tiempo, ¿no? Y este muchacho relataba que ahí en la casa de su tío llegaba el momento en el que se podían ver, que se podían oír y aparte de eso sentir cosas sumamente extrañas. Todo el mundo hablaba de que el tío de este muchacho pues era una persona que realmente fue bastante fuerte, bastante cruda con su forma de ser y pues un poco complicada, una parte de mentalidad bastante pues chapada a la antigua se podría decir, ¿no? Relataban que este personaje, pues lo que sería el tío, era una persona que no tenía como que muchos sentimientos, no tenía mucha empatía por el ser humano ni por ningún tipo de temas así, ¿no? Entonces, esto les generó que cuando la persona trascendió, desvivió, llegó a dejar la casa. El señor no tenía hijos, de hecho, pues nos relataban que murió sin hijos, pero ocurrían cosas muy extrañas en su casa. Su amigo, junto con este grupo de personas, empezaron a platicar las historias, ¿no? Historias de terror. Entonces sale el tema y les dice, miren, mi mamá tiene las llaves de la casa de mi tío, ¿se acuerdan de mi tío? Bueno, pues nosotros pensamos que él hacía brujería o que él tenía algún tipo de tema parecido a eso, ¿no? O sea, algo relacionado con esta situación de la brujería. Todo el mundo pensaba eso, porque él siempre se encontraba solo, nunca tuvo pareja, no tuvo hijos, no hacía nada más que ese tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿qué sucede, chicos? Sucede que llega un momento en el que nos relataron estas personas que acudieron a este lugar.
acuden a la zona y recuerdo más o menos esta historia porque decían que para ingresar a esta casa el señor también se encontraba en una parte pues alejada y cuando ingresabas a esta casa el señor tenía como ¿cómo se le llama? Una delimitación de palos con alambre. Entonces, una cerca de estas de alambre. Entonces, cuando llegaron estos muchachos, pues obviamente abren la cerca, llegan, el chico tenía pues lo que sería las llaves de los candados de la casa, se internan un poquito a la casa y recuerdo que nos mencionaban que así como llegabas por la cerca, de frente tenían unos árboles y estaba en el fondo una de las casas, bueno, su casa donde él vivía, un pequeño jacalito, un pequeño lugar en donde pues él hacía su vida común y corriente, ¿no? Pero este jacalito es en donde tenían las llaves. De lo que no había llaves era que el señor tenía como un pequeño almacén en una de las partes de este terreno. Entonces, dentro del predio, que era bastante grande, solo había ciertas construcciones, y aparte mencionaban estos chicos que tenía también, si no estoy mal, una situación en donde tenía como unos chiqueros, estos que se utilizaban para los cerdos o los marranos. Bueno, conforme iban avanzando estos muchachos, ya que habían tenido este tema de las pláticas paranormales, ya que habían hecho como que este tema de si vamos, si me gustaría, si quisiera yo pertenecer a este tipo de temas, bueno, se internan en este lugar y entonces los chicos relataban que igual nunca falta aquel personaje que, como les digo, o sea, tiene estas ideas, ¿no? Que de querer invocar y más que nada, esta historia la recuerdo mucho porque recuerdo que esta persona que nos mandó la historia, que sería su amigo, nos decía que uno de ellos iba con la idea de retar a los espíritus, de retarlos como tal, o sea, de retar lo que había ahí, y más que nada de retar al tío que había trascendido de este muchacho ahí mismo en ese predio. Entonces, cuando llegan los chicos, dice que lo primero que hizo este personaje fue decir, a ver, pues si tanto esto y esto y esto, quiero que me digas, quiero que hagas y quiero que te manifiestes de tal forma y así y así y así. Resulta ser que este muchacho pues no tenía mucha idea de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y aunado a esto, recuerdo que el chico que nos mandaba su narrativa nos comentaba, ¿sabes qué? Pues nosotros, al final de cuentas, pues siempre tratamos de respetar ese tipo de temas, ¿no? Y entonces, conforme iban avanzando dentro de esta pequeña investigación, dentro de este pequeño camino dentro de la casa de este señor, pues resulta ser que este muchacho, el que estaba retando, sigue haciéndolo. Sigue retando, sigue haciendo este tipo de temas y sigue haciendo pues como tal esta situación de querer hacer ver que los fantasmas pues no son reales. ¿Qué sucede? Sucede que los chicos relatan, o más que nada el muchacho relata, que empezaron a dar vueltas por ahí, ¿no? O sea, en la situación del predio. Cuando se empezaron a acercar a ciertos lugares, relataba él que empezaron a escuchar los chillidos de un marrano, como tal, los chillidos de un marrano. Entonces, en esa situación, pues cuando se acercan a ver los chiqueros, se dan cuenta que pues no había nada. No había nada porque ya la casa estaba abandonada. Nadie quería esa casa, ¿no? En esa situación, pues cuando llegó el momento en el que empezaron a escuchar este tipo de sonidos, se dieron cuenta que pues esto no tenía una razón lógica. ¿Por qué? Porque si no hay animales, ¿por qué sonaría el chillido de un marrano? Siguieron caminando y siguieron andando por este predio. Relataban este grupo de jóvenes que así conforme iban avanzando en esta casa, se iban dando cuenta que había ciertas cosas extrañas, o sea, ya se escuchaban como que pasos, también se escuchaban murmullos, voces, temas así. En esta situación también nos comentaban los muchachos que fue cuando llegan a esta zona donde se encuentra esta pequeña bodega y nos hacían mención que la bodega era como de madera, de esta tabla de costera y que tenía un techo en dos aguas que era de lámina. Los chicos relataban que el señor tenía pues bastantes árboles alrededor en su predio, ¿no? Y una de esas situaciones fue la que desembocó lo que sería el fenómeno más extraño, o más que nada el susto que les pegaron a estos jóvenes. Y esto fue lo que sucedió. Resulta ser que aquel personaje decía que ahí es en donde se sentía más fuerte la situación, ¿no? O sea, el que nos mandó su relato. Decía que en ese lugar donde se encontraba esta pequeña construcción,
Es en donde se sentía un ambiente extraño, donde se sentía una situación como que de tristeza, pero aunado a eso se sentía algo raro. Como cuando el cuerpo te avisa y que te dice, oye, ¿sabes qué? Aquí aguanta, o sea, aquí no te pases de lanza porque esta situación puede complicarse, ¿no? Entonces relataba el chico que aún así se acercaron. Esta construcción, nos mencionaba el muchacho, que como era toda de madera, la puerta ni siquiera tenía chapa. Su tío en ese entonces lo que utilizaba era una cadena con un candado y no tenían la llave de ese candado. No sabían realmente lo que había dentro, porque si querían entrar tenían que romper la cadena o romper la puerta para poder ingresar. Y ya cuando se iban acercando, relataba este chico que a la hora de estar asomándose por algunas de las rendijas de la casa y aparte de eso de estar asomándose por algunas de las partes de por ahí que se podía, empezaron a sentirse extraños, pero hay algo, un dato sumamente interesante. El muchacho que andaba retando a los espíritus y que andaba haciendo este tipo de temas, dice el chico que empezó a retar ahí en ese mismo lugar. A la hora de retar en este lugar, recuerdo que nos comentaban los muchachos que lo primero que escucharon es como si algo se moviera entre los árboles, porque pues su tío tenía bastantes, pues ahora sí que bastantes árboles en ese lugar. Y entonces, de un momento a otro se escucha un golpe sumamente fuerte en lo que sería el tejado de esta construcción. Como ellos lo relataban, pues el tejado de esta construcción era de lámina. Entonces, cuando escuchan este golpe bastante profuso y aparte de eso bastante sonoro, llega el momento en el que los chicos se quedan ahí como sorprendidos. Y más aquel personaje el cual estaba retando esta situación, ¿no? Relataba este chico que posteriormente a esto su amigo como que se queda así con esa situación de diablos, algo sí está pasando, ¿no? Pero aún así sigue con el tema de, no, pues si te crees tan, pues a ver si de veras. Y aquí es en donde nos relataba el muchacho, yo lo recuerdo que nos decía, ha sido lo más fuerte, lo más perturbador y lo que más me ha dado miedo en toda mi vida que he escuchado. Relataba el chico que así como su amigo estaba terminando de hablar, una risa de hombre, pero completamente sacada de contexto. No era grave la risa, no era una risa así, era una risa de desquiciado. Una risa de desquiciado se escuchó alrededor de todos ellos. Después de escuchar esta risa de desquiciado, este grupo de amigos sale corriendo del predio y se van. Y ahí es donde uno entiende que muchas veces mm, no debes de andarle jugando al vivo, ¿no? O sea, no debes de andar retando a los espíritus y mucho menos si tú sabes que un espíritu sigue impregnado, una personalidad sigue impregnada en cierta parte física de este, pues de su caso de algún lugar, ¿no? Y ahora, esto me trae a colación, todavía tenemos leyendas, o sea, sí, todavía tenemos leyendas de lectura paranormal, de hecho tenemos otras dos, pero me trae a colación el relato que nos hicieron llegar y tiene que ver con un automóvil, un bochito, curiosamente un bochito, pero es una historia muy interesante, ¿no? Es una historia muy interesante. ¿Qué les parece? ¿Quieren escuchar el relato o seguimos con la lectura para que podamos seguir ahondando en este tipo de temas, ¿no? Ahora sí que los leo. Dice por aquí nuestra moderadora sí. Sí que, sí el relato o sí o seguimos leyendo. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que quieren, chicos? Ahora sí que comenten. Bueno, el relato. Sale pues. Déjenme abrir las notas y ya posteriormente a esto vamos a iniciar con el relato. ¿Qué les parece? Sale, pues ya tenemos algunas de las notas que nos hicieron llegar estos personajes en relación a su relato. Esta chica se llama Julia y nos cuenta la siguiente experiencia. Bueno, y agradecerle de una vez a Julia que nos hace el favor de poder contarnos sus experiencias. Recuerden, si ustedes mandan sus historias, a veces me tardo bastante en sacar las historias, pero sí las sacamos. Y depende de ustedes, porque me pueden mandar sus relatos como tal aquí en vivo y los podemos leer, o sea, no hay ningún tema, ¿no? Como les he dicho muchas veces. Esta historia va a ser cortita, pero es muy interesante. Ella relata que hace muchos años tiene recuerdos muy vagos. Es una historia bastante complicada, también bastante triste, pero la chica relata esto. Dice que hace muchos años, su papá y su mamá compraron un bochito.
Este bochito que tenía cuando ella era joven, porque hoy en día ella tiene 35 años, la chica, o bueno, la que nos manda su relato, Julia tiene 35 años, dice lo siguiente. Dice que llegó un momento en el que ella empezó a hacer un pequeño ahorro y empezó a buscar un bochito para que pues obviamente se comprara y pues pudiera revivir este momento que había vivido con sus padres hace mucho tiempo, ¿no? Porque ese bochito fue el amigo y el compañero fiel de innumerables experiencias en su vida, así como innumerables experiencias en la vida de su familia, hasta que llegó el momento que por situaciones económicas complejas y situaciones de deudas tuvieron que vender el carro y posteriormente pues pagar algunas de las cosas que pues se encontraban por ahí, ¿no? Esta situación pues les estaba generando pues algún detrimento en su parte personal, en su parte emocional y cosas como esas, ¿no? La chica relata que posteriormente a esto, desgraciadamente estos padres pues pierden la vida. Llega el momento en el que pierden la vida y ella se acerca mucho a una de las hermanas de su mamá. Entonces, esta tía la coge como si fuera su hija. Desgraciadamente, la chica pierde a sus padres aproximadamente entre la adolescencia y adolescencia adultez. Entonces, la muchachita empieza a vivir con lo que sería su tía. ¿Qué sucede después en esa historia? Ella nos relata que durante el trascendimiento de sus papás, pues hubo una situación bastante compleja, ¿no? O sea, el hecho de perder a mamá, de perder a papá, pues le generaba cosas pues muy tristes, ¿no? Nos menciona y nos da un pequeño contexto en donde ella relata que hubo una situación de depresión, una situación de problemas personales muy fuertes y de hecho llegó un punto en el que la chica llegó a caer en cierto mundo de adicciones. La muchacha relata que después de todo este tipo de temas, pues su tía y tanto el esposo de su tía le empezaron a ayudar con este tipo de tema, la canalizaron con una persona que la podría vinculizar en el sentido de una vida más saludable, más sana y enseñar una forma nueva de vivir. Ella relata que esta situación pues le empezó a generar cosas buenas. Abandona la preparatoria a la muchacha, entonces, bueno, ni siquiera termina la preparatoria por lo que nos dice. De esta forma es que la chica empieza a trabajar. Desde la edad de unos 17 años, ella empieza a laburar y empieza a trabajar. Llega el momento en el que nos relata que empieza a trabajar en una empresa como tal. Ella dice que era una maquiladora, entonces se encargaba de estar, pues, ella personalmente se encargaba de empaquetar ciertas cosas y dentro de la maquiladora, pues, había muchísima gente que también trabajaba. Ahora bien, esta historia no solo tiene que ver con esta situación, sino con que la chica, aproximadamente cuando tiene 33 años, que esta historia pues hoy en día ya tiene dos, pero cuando tiene aproximadamente 33 años había hecho un pequeño ahorro con el fin de comprar un carro muy parecido a ese, ¿no? Al que ya tenían hace tantos años. Y aquí es en donde empieza la curiosidad. Ella nos menciona que uno de los tianguis más conocidos de aquí en México, y eso es completamente cierto, uno de los tianguis más conocidos es el de San Martín Texmelucan, y esto está ubicado en el estado de Puebla. Bueno, ella relata que en este tianguis se vende mucho automóvil. Entonces estuvo buscando automóviles por mucho tiempo, pero ella específicamente quería un carro de estos. Bueno, no se le hizo en lo que sería este tianguis, sin embargo, ella empezó a ver que por Facebook podría encontrar algún carro. Recuerda que el bochito de su mamá y de su papá pues tenía como que ciertos motes, ciertas cosas, y ella quería rehacer el carro de sus papás. Entonces, por Facebook contacta a una persona que le vende uno de estos carros. Cuando llega, pues llega acompañada de uno de sus amigos, todavía no está casada la chica, entonces llega acompañada de uno de sus amigos y nos relata que hacen el trato. A ella se le hizo un muy buen trato porque el carro por lo menos de laminado y de pintura le habían dado una pequeña manita de gato por lo que nos dice y posteriormente a esta situación también nos comenta que no estaba exageradamente elevado el precio del automóvil. Ella y su amigo ocupan lo que serían las plazas del automóvil para poder ir a su casa. Hacen el trato, terminan del trato y entonces posteriormente a esta situación pues se dirigen con destino hacia la casa de la chica. Cuando llegan a la casa de la chica, ella se da cuenta que el carro pues no era el mismo modelo que el que sus papás tenían, sin embargo, este automóvil pues también le servía, ¿no? Ahora relata la muchachita que en esta situación ella vive en una casa de 2 pisos. Ella nos relata así y nos explica lo siguiente. Dice, bueno, nos dice que tiene una casa de 2 pisos, ¿no? Pero dice, yo tengo en la parte de enfrente lo que sería un zaguán. Es un zaguán abatible y con abatible me imagino que es de dos puertas como tal, ¿no?
También aquí es donde nos dice que en esa parte de su casa está el garage y entonces ya posteriormente se encuentra la puerta y se divide pues en diferentes zonas la casa. Relata la muchacha que ese día pues dejó su automóvil nuevo ahí en la casa. No tenía ningún automóvil antes, siempre utilizó el transporte público porque la idea de ella siempre fue comprar un automóvil parecido a este, como el que tenían sus papás hace muchos años, ¿no? Bueno, aquí es en donde empieza lo curioso y en donde empiezan las situaciones extrañas. Dice la chica que poco a poco ella quería ir arreglando el carro, porque había hecho su ahorro y aparte de eso, pues tenía como que el ahorro también para lo que sería la compostura de ciertas cosas del automóvil. Lo lleva con un mecánico y de esta forma es que empieza a hacer el trabajo de restauración de su carro. Lo lleva a laminado, lo lleva a pintura y posteriormente a esto nos relata que aproximadamente como a los 3 meses se empieza a dar cuenta que hay algo sumamente extraño. De las primeras cosas que ella pudo notar fue que cuando entras a su garage, dice ella, así tú metes el carro de frente, la puerta se encuentra del lado derecho, ahí se encuentra el recibidor de su casa. Entonces, que ella metía el carro y un día en específico, aproximadamente en este término que les acabo de comentar, ella nos dice que las primeras cosas que llegaron a ocurrir fue lo siguiente. Dice que su puerta es una puerta de madera y que tiene unos cristales. Estos cristales están biselados y con biselados me imagino a que no se puede ver correctamente para afuera o para adentro. O sea, se ve como difuso. Dice ella, dice, esta puerta es de madera y tengo unos cristales biselados con algunas figuras. Entonces, un día yo me encontraba ya preparando la cena y me estaba listando casi para irme a bañar. Entonces, ya estaba pasando por ahí los platos para poder lavarlos y recuerdo perfectamente que alguien estaba tocando la puerta de adentro de la casa. Cuando escuché que alguien estaba tocando la puerta, me quedé sorprendida. Fue como si me asustara muchísimo en ese momento. ¿Y esto por qué? Porque relata ella que en su casa nadie puede entrar, nadie tiene llaves, ni siquiera sus tíos que la pudieron acompañar en todo este dolor. No, nadie de ellos tiene llaves de su casa de la muchacha. Aunado a esto, la puerta que estaba sonando no era la puerta que daba a la calle. La puerta que estaba sonando era la puerta de adentro. Tendrías que haber pasado el zaguán para ingresar al garage y posteriormente a eso tocar la puerta de madera de adentro de la casa. Esto era lo que ella escuchaba prácticamente. Ahora, curiosamente, la chica relata que ella, pues en su casa, tiene un pequeño jardincito en la parte donde se encuentra el garage. Se encuentra su garage de este lado, el recibidor de este lado, la puerta en esta zona y enfrente tiene unas pequeñas ventanas, tiene una ventana y un pequeño jardín. Relata la chica que ella tiene lo que serían sus cortinas. Ahora, cuando escucha cómo le tocan la puerta nos menciona lo siguiente. Yo escuché que me tocaban la puerta. En realidad me asusté mucho, porque nadie puede tocar esa puerta. Nadie de mi familia ni ninguno de mis amigos tiene llaves de mi zaguán. Entonces, poco a poco me empecé a acercar para ver qué estaba sucediendo. Ella nos relata que así como se estaba acercando, lo único que pudo ver es que en estas ventanas de la parte de enfrente por donde tiene su pequeño jardín, se pudo ver una sombra pasar rápidamente. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que la chica hace uso de lo que sería el 911 y entonces llama a los cuerpos policiales para que puedan acudir a su casa. Relata ella que conforme llegaron estos cuerpos policiales a su casa, entonces los recibe y les dice, ¿sabes qué? Es que hace un rato lo que pasó fue esto, todo lo que ya les dije. Entonces los cuerpos policiales, estos policías, empiezan a pues indagar en esta situación, se empiezan a meter a la propiedad y entonces ya con el permiso de ella empiezan a hurgar dentro de toda la propiedad, así aledañamente en lo que serían las afueras de la casa. Relata ella que pues los policías le dijeron, ¿sabe qué? Pues no hay nada fuera de lo normal, señorita, pues esperemos que no haya sido nada de lo normal, de todos modos, pues ya le dimos una vuelta. Relata esta chica que todavía le dijo a este grupo de policías o a este par de policías que les daba, ¿cómo lo podemos decir? Pues sí, que les daba un incentivo económico, que les daba un impulso procesal para que no se fueran de ahí, que se quedaran en la noche. Y los policías le dijeron que no lo iban a aceptar porque pues ellos tenían que andar todavía por otros lugares. Ahora, relata esta muchacha que esa fue la primera de las experiencias extrañas que sucedieron.
Posteriormente a esta situación, la chica dice que ya esto era algo reiterado, el hecho de que tocaran la puerta, hasta que llegó un momento en el que ella se encontraba ya en su casa. Todo lo que le ocurría, por lo que nos dice, al parecer siempre era de noche. Nunca ocurría nada en la tarde, atardeciendo, anocheciendo, nada, siempre era de noche. Aquí es en donde ella dice estar en su casa y que en esa ocasión pues estaba viendo la televisión y que de hecho la televisión estaba prendida pero ella estaba con el teléfono celular. Entonces estaba viendo la televisión y todo este rollo ahí en esta parte del recibidor que es en donde ella nos menciona tener la sala y cuando llega el momento determinado en el que está viendo la televisión ella relata o más bien está viendo el teléfono ella relata que su televisión se apaga. Nos dice ese día, otra de las cosas que también me sucedió es que ese día que yo estaba en la sala, yo estaba en la sala, tenía el teléfono y estaba revisando el Face. Nos menciona de esta situación, ¿no? Y nos dice, llegó el momento en el que yo estaba revisando y me empecé a carcajear de unas cosas que yo estaba viendo. Y de pronto, de un momento a otro, la televisión se apagó. Yo no tenía el control como para apagarla, de hecho el control estaba en la mesa. La televisión siempre la uso para que haga ruido, no porque la vea, para que haga ruido mientras yo estoy haciendo otras cosas. Esta situación que le estaba generando a ella, y hace mención de esto porque esto no fue la única cosa que pudo llegar a sorprenderla en ese momento. Ahora, como saben, pues este tipo de temas siempre es bastante complicado, ¿no? Y aquí Julia es en donde nos hace referencia de las situaciones paranormales. Ella relata que un día se disponía a salir con sus amigos y entonces pues les dice, pues saben que ¿qué les parece si pasan por mí? Sus amigos pasan en el automóvil, se la llevan y ella regresa aproximadamente un fin de semana, por lo que nos menciona, llega aproximadamente a las 2 3 de la mañana a su casa. Ella menciona que pues se venía algo entonada, si había consumido algún tipo de bebida que le había hecho perder cierta parte de los sentidos, y entonces ella ingresa a su casa por la parte de lo que sería el zaguán. Y a la hora de poder ingresar a cerrar la llave y de ponerle llave a lo que sería este zaguán, relata que se iba volteando y entonces en la parte de adentro de su automóvil se veía una sombra que estaba ocupando la parte o la plaza de lo que sería el piloto de este bochito. La chica hace mención que en ese momento se queda completamente sorprendida, pero con la situación de las bebidas embriagantes, ella toma un poco de valor y así como se iba acercando, nos menciona lo siguiente. Ella se iba acercando poco a poco y de un momento a otro en el poste de lo que sería el carro o el bochito se tapa lo que es el asiento y la figura que se encontraba observando ella en ese momento determinado y cuando ella avanza un poco más se da cuenta que el asiento está completamente vacío. No hay ninguna figura, no hay ninguna persona, no hay ningún rastro de que alguien haya ingresado a su casa, no hay ninguna situación extraña. La chica ingresa a su domicilio y aquí es en donde nos menciona que así como ingresó a su domicilio, pues ella pensaba que alguien había llegado y había pues hurtado su casa. Esta situación era meramente una especulación, sin embargo, cuando entra a su casa se da cuenta que sí hay cosas fuera de lugar. Aquí es en donde dice ella que esto nunca le había pasado, y esto le pasó y lo notó hasta a partir de comprar el automóvil, ¿no? O sea, no había tenido situaciones así en su casa, no la habían asustado, no le habían tirado cosas, no le habían movido cosas, no había escuchado que le tocaran la puerta. Relata la chica que entonces cuando entra a su casa se da cuenta que pues hay trapos, que hay ropa y que hay cosas fuera de lugar, libretas que ella tenía y algunas de las fotografías que también ella tenía dispersas por la casa se encontraban fuera de lugar. Esto le genera una situación pues de incertidumbre y aparte de eso de temor, porque aquí es en donde nos hace mención ella que llegó el momento en el que nuevamente le marca a los cuerpos policíacos para que puedan asistirla en esta situación dentro de su domicilio. Nuevamente llegan los policías, ingresan al domicilio, policías completamente diferentes a los anteriores, y entonces les dice, yo acabo de llegar, pasó esto, esto, esto y esto, tema como eso. La policía le dice, ¿usted quiere denunciar? A lo mejor pues algún tipo de allanamiento contra quién o quiénes, pues obviamente resulten responsables de esta situación. Le preguntan si tiene cámaras de video y relata que las únicas cámaras de video son las que se encuentran para que puedan observar desde el segundo piso a cierta parte de la calle. Es lo único que puede aportar sus cámaras. Dentro de la casa no hay ninguna cámara.
Esta situación pues empieza a generar como que discrepancias en ella porque ya no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y aquí es donde nos menciona la última de las partes o lo último que ella pudo percibir o sentir en esta casa y aunado antes de que vendiera este automóvil. Ella nos menciona que llegó el momento en el que un día se disponía a salir a una cita. Entonces, cuando se disponía a salir a una cita, ella relata que normalmente se arregló y todo el tema y entonces se fue con este muchacho. A la hora de llegar con el muchacho, el chico ingresa a la casa, a donde se encontraba ella viviendo. Eh, Entonces, en esta situación nos relata ella que pues la idea era todavía pasar un tiempo ahí juntos, o sea, un tiempo ahí en este lugar. No simplemente que pues obviamente nada más fuera lo de la cita, la idea era pasar un tiempo ahí ambos. Esta situación es lo que nos relata ella. Dice que ellos iban entrando y todo este tema. Cuando ingresan a la casa, el chico le pide pasar al baño, entonces a la hora de llegar al baño, pues esta situación. Aquí hay un dato muy curioso. Para pasar al baño, dice ella que tienes que pasar por cierta parte de la cocina y entonces pues está el baño en una parte posterior, ¿no? Posterior de la casa. Relata a la chica que este personaje le dijo, no me dijiste que vivías con alguien, tú me dijiste que vivías sola. Y ella le dice, sí, vivo sola. Y le dice, pues es que yo cuando estaba pasando, porque ella dice que en su casa, donde se encuentra la cocina, hay una puerta que conduce al área de lavado, que es un pequeño patio en la parte de atrás. Entonces, en esta área de lavado existe una ventana y aparte de eso, la puerta tiene una ventana. Nos hace mención de que el muchacho, cuando viene pasando del baño, puede observar a una persona que estaba ahí moviéndose en este área de lavado. La chica se queda completamente sorprendida y posteriormente a esta situación se levanta, va y se asegura de que en efecto había alguien en la casa. Cuando llega a este punto en concreto, puede observar que no había nadie, no se encontraba ninguna figura, no había ningún resquicio, así como aquella ocasión que había salido con sus amigos y que cuando llegó observó una figura dentro de su automóvil, bueno, lo mismo. Pero curiosamente, esta situación pues le genera bastante miedo a la chica, bueno, a Julia que nos manda su historia. Ella hace mención que le dice, no, yo vivo completamente sola. Si viste algo, no es algo vivo. En efecto, esta situación ya le estaba generando pues detrimento a ella en situaciones de cansancio, porque ella aquí es donde hace mención que en muchas de las ocasiones mientras ella estaba durmiendo en su casa, le prendían la televisión, prendían una bocina Bluetooth que ella tenía, ponían música, ponían estaciones de radio, se caían cosas, se perdían cosas de la casa que encontraba días después en otro lugar que no tenía nada que ver, a veces dentro del baño, a veces afuera del cuarto de lavado, perdón. O sea, todo este tipo de temas ya estaban sucediendo bastante, ¿no? Y ella estaba cansada de esta situación. Entonces le empieza a platicar todo esto al muchacho, a este chico. Y le dice, mira, todo esto es lo que me ha pasado, lo que ya contamos, lo que ya platicamos. Y entonces el chico le dice, oye, ¿y no será acaso que es el automóvil? Y le dice ella, pues es que no creo. Y le dice, pues todo lo que me has contado es a partir de que tú compraste ese auto. Y le dice ella, bueno, en esa situación sí tienes razón. Entonces, aquí es en donde nos da un pequeño contexto. Se encuentra entre la disyuntiva de vender un recuerdo de hace años porque le está causando una situación extraña, porque no sabe si realmente esto es generado por la compra de este automóvil o quedarse con el automóvil y seguir viviendo en la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir el día de mañana o qué es lo que va a pasar, si va a amanecer bien, si no sabe. Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Conservar ese recuerdo bonito, esas vivencias con papá, con mamá que ya no están? ¿O venderlo? Bueno, pues aquí les vamos a contar lo que hizo Julia. Julia menciona que estuvieron platicando y pues curiosamente se hace pareja de este personaje que pues obviamente habían tenido su cita. Se hace en pareja y entonces el personaje empieza a ir más concurrentemente a la casa. Y llega el momento determinado en el que empiezan a obviamente a pasar más y más cosas. Hasta que ella menciona que uno de estos días, mientras ella se encontraba ya nuevamente de noche, todavía no vivía con este muchacho, o sea, yo me imagino que no vivo con él, pero bueno,
Ella todavía no vivía con nadie. Relata que le estaba poniendo seguro a todas las puertas de la casa porque eso era un ritual de cada día que ella hacía antes de irse a dormir. Ponerle seguro tanto a la puerta de servicio del cuarto de lavado como a la puerta pues de la salida, ¿no? O de la entrada. Relata ella que en esta ocasión pues le pone el seguro a la puerta de allá y cuando se va acercando a la puerta de entrada, como su puerta era de madera y tenía unos cristales biselados con figuras, por lo que nos hace mención ella, bueno, ella hace mención de que en ese momento llegó el instante en el que a la hora de irse acercando vio una figura de cuerpo común y corriente oscura que se podía observar detrás de la puerta. Ella estaba dentro de casa y esta figura se encontraba fuera, en el patio. Ella menciona que así como se iba acercando, esta figura se podía observar plenamente ahí detrás de la puerta. O sea, se veía borroso por el tipo de cristal que tiene en su puerta. Sin embargo, cuando ella se quedó completamente pasmada, sabiendo lo que estaba observando, relata que esta figura lo único que hizo fue darse la vuelta y irse hacia la zona donde se encuentra el carro, que el carro pues se encuentra a unos pocos metros de donde está esa puerta. La chica relata que ese día le marcó a este muchacho, a su pareja, y entonces su pareja pues acudió en su ayuda. Cuando llegó su pareja, pues empezaron a platicar, ¿no? Y llegaron al acuerdo, y digo llegaron porque así creo que es, nos menciona ella que llegaron al acuerdo de entonces, de esa forma, pues deshacerse del automóvil. Relata que ella vendió el automóvil, ya le había pues puesto algún dinerito al automóvil, o sea, ya lo había arreglado, ya lo había pintado, ya le había hecho algunas cosas y algunas adecuaciones al automóvil. Posteriormente a esta situación, pues ocurre eso, ocurre que pues vende su automóvil. Después de esto nos relata Julia que no ha tenido alguna desdicha nuevamente y tampoco ha visto nada últimamente. Es una situación que ya pasó, es una situación que solo ocurrió mientras este automóvil se encontraba en su posesión. Y hasta el día de hoy, bueno, les manda saludos a todos y cada uno de los que nos acompañan. Y pues hasta el día de hoy, al parecer, ahí es en donde termina esta historia. Y bueno amigos, pues agradecerles a todos los que nos acompañaron esta ocasión aquí en Biografía del Misterio. El día de hoy llegamos al final de esta transmisión. Les agradezco mucho, que tengan una increíble semana, un increíble fin de semana ya para todos nosotros. Entonces, pues les deseo lo mejor y cuídense mucho. No se olviden de seguirme en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, en todos lados, chicos. Que pues obviamente ahí es en donde pueden encontrar todos estos relatos y ahí también van a encontrar pues más temas, ¿no? Más temas, más y más y más temas que tienen que ver con las situaciones paranormales. También, por favor, para todos muy encarecidamente se los pido. Si es que ven videos míos, por ejemplo, ustedes se pueden meter a mi perfil, compártanlos, por favor, para que eso me pueda ayudar. Si tú gustas apoyar a Biografía del Misterio de alguna forma, esa es la forma, metiéndote a mi perfil y dándole en la parte de compartir y compartirlo en tu feed. Compártelo en tu feed y de esa forma pues es que apoyas muchísimo el canal. Aunque ustedes no lo crean, eso apoya como no tienen una idea. Y yo se los agradecería bastante. Muchas gracias a todos los que se meten al perfil y comparten los videos. Compartan los nuevos como tal, los relatos, temas como esos, ¿no? Los nuevos videos que se hacen. Los anclados esos no los compartan. Esos tienen millones y millones de vistas. Entonces, los nuevos no, los nuevos les está costando mucho poder despegar un poquito, ¿no? Entonces, pues de esta nos despedimos. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Les desea su amigo Biografía.